Muchas bendiciones para ustedes que siempre escuchan la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, porque la palabra es el manual para nuestras vidas. Es lo que Dios tiene para nosotros, cómo conducirnos en este mundo, ¿sí? Y cómo prepararnos para la vida eterna. Seguimos trabajando en el Evangelio según San Marcos, aprendiendo cosas maravillosas del Señor Jesucristo, ¿sí? Cosas maravillosas. Y hoy, en el tema 45, lo hemos llamado la gloria de Cristo que transforma nuestras vidas. Eso es, la gloria de Cristo que transforma nuestras vidas. Quédese unos minutos acá para aprender juntos esta maravillosa palabra y recibir bendiciones del Señor. Y para comprobar lo que estamos diciendo es verdadero, vamos a leer San Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 13. Póngale atención. 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Mire, la gloria de Dios. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos al monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Qué tremenda palabra, ¿no? Introduzcamos este tema. Después de anunciar por primera vez su muerte en Marcos capítulo 8, versículo 31, y de enseñar el costo del discipulado en Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38, Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte alto. Allí ocurre uno de los acontecimientos más extraordinarios del Evangelio: la transfiguración del Señor Jesucristo. No fue simplemente un milagro espectacular, fue una revelación del reino de Dios, una confirmación de la identidad divina de Cristo y una preparación espiritual para enfrentar la cruz. Cuando los discípulos vieron a Jesús humillado, golpeado y crucificado, debían recordar que el mismo Jesús era también el Rey glorioso. Muchas veces Dios permite que experimentemos momentos de gloria para fortalecernos antes de atravesar el valle de la prueba. Capítulo 1. Jesús revela su gloria a los que buscan su presencia. Así es.
los llevó aparte solos a un monte alto. Nada ocurre por casualidad. Jesús no llevó a toda la multitud, escogió a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué razón? Porque la intimidad con Dios siempre exige separación. Mientras otros permanecen abajo ocupados en muchas cosas, que significa transformación completa. ¿Sí? Estaban contemplando la gloria de Cristo estos tres. Ahora, la palabra transfigurado proviene del griego metamorfo, que significa metamorfosis completa. No fue que Jesús cambiara. Lo que ocurrió fue que permitió que la gloria que siempre había estado escondida bajo su humanidad se manifestara por unos instantes. Sus vestidos resplandecían, su rostro brillaba, toda la divinidad comenzó a hacerse visible. Entonces aparecieron Moisés y Elías. No llegaron para compartir la gloria con Jesús. Llegaron para reconocer que toda la ley y todos los profetas encuentran su cumplimiento en Él, en el Señor Jesucristo. Podemos aplicar esta parte. Muchos desean experimentar la gloria de Dios sin buscar la intimidad con Él. La gloria no se encuentra entre el ruido del mundo, no. Se encuentra en el monte de la oración. ¿Sí? Y estamos hablando mucho en la serie que estamos haciendo sobre la oración, sobre este tema. Cuando una iglesia aprende a buscar a Cristo, comienza a contemplar su belleza y su poder transforma la vida. Veamos algunas referencias bíblicas para tener más claro esto. Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35, en el caso de Moisés. Escuche. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¡Wow! Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo acerca de él. Qué tremendo, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? ¿Vio? El resplandor de su gloria, Jesús. Y San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, lleno de gracia y verdad. La gloria de Cristo. Capítulo 2. La gloria de Dios es superior a toda experiencia religiosa. Así es. Pedro, emocionado, propone hacer 3 enramadas. Una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro estaba colocando al mismo nivel al Salvador con sus siervos. Entonces una nube cubrió el monte. La nube representa la presencia de Dios. Desde ella se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre estaba diciendo, ya no escuchen solamente la ley, ya no dependan únicamente de los profetas, ahora escuchen al Hijo. Jesús es la revelación perfecta del Padre. Cuando desaparecieron Moisés y Elías, queda únicamente Jesús. Porque al final de todo, escuche bien, solo Cristo permanece. Las experiencias espirituales
son hermosas, los milagros son maravillosos, las emociones son importantes, pero ninguna experiencia sustituye a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Apliquemos esta parte. Muchas personas siguen tradiciones. ¡Wow! Y hay miles. Otras siguen a sus líderes. Lamentablemente. Algunas siguen sus emociones. Pero el verdadero discípulo sigue únicamente a Jesús, al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. A nadie más. Veamos referencias para entender esto, referencias bíblicas. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, en el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único Salvador es Jesús. No hay otro intermediario. Las religiones han inventado intermediarios y eso no es pura mentira, puro cuento, porque Jesús es el único Salvador. Capítulo 3. Antes de la gloria siempre está la cruz. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó guardar silencio hasta después de su resurrección. ¿Por qué razón? Porque todavía no comprendían el propósito de la cruz. Ellos querían un Mesías glorioso, pero Dios había determinado primero un Mesías sufriente. No existe corona sin cruz, no existe. No existe resurrección sin muerte. No existe victoria sin obediencia. Los discípulos discutían qué significa resucitar. Todavía pensaban en una mentalidad terrenal. Jesús estaba formando una visión eterna. Una visión eterna. Apliquemos esta parte. Muchos quieren las bendiciones del reino. Muchos quieren. Pero pocos quieren el proceso que Dios utiliza para producirlas. El camino hacia la gloria siempre pasa por la obediencia. A la obediencia a Él, la obediencia a su palabra. Veamos referencias bíblicas. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es. Capítulo 4. Dios cumple sus promesas a su manera y en su tiempo. Los discípulos preguntaban acerca de Elías. Los escribas enseñaban que Elías debía de venir primero. Jesús responde que Elías ya había venido. Se refiere a Juan el Bautista. No era Elías literalmente. Venía con el espíritu y el poder de Elías, eso sí. Así como Juan fue rechazado, también el Hijo del Hombre sufriría. El rechazo de Cristo no fue un accidente. Era parte del plan eterno de Dios, sí. Apliquemos. Muchas veces Dios cumple sus promesas de manera diferentes a nuestras expectativas, lo que queremos. Esperamos una respuesta espectacular, pero Dios obra conforme a su perfecta voluntad. Sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Él no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Referencias. Lucas capítulo 1 versículo 17 dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la paciencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué les parece? Veamos algunas lecciones espirituales de este tema. La intimidad con Cristo revela su gloria. Por eso hablamos mucho de la intimidad. Jesús es superior a la ley, a los profetas y a toda autoridad humana. La verdadera adoración consiste en escuchar y obedecer al Hijo, al Señor Jesucristo. La cruz siempre precede a la corona. Dios cumple fielmente cada una de sus promesas. Sí. La gloria de Cristo fortalece al creyente para enfrentar las pruebas. Nuestra esperanza no está en las experiencias, sino en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Concluyamos este pasaje entonces. ¿Qué les parece? La transfiguración fue mucho más que un momento de belleza celestial. Fue una ventana abierta por Dios para que los discípulos contemplaran quién era realmente Jesús. Aquel que caminaría hacia el Calvario no era un hombre derrotado, sino el Señor de la gloria. La cruz no sería una señal de fracaso, sino el camino hacia la victoria eterna. Hoy también vivimos entre dos montes, el monte de la revelación y el monte de la prueba. Hay días en los que Dios nos permite sentir su presencia de manera extraordinaria y otros en los que descendemos al valle para enfrentar dificultades, luchas y oposiciones. Sin embargo, la visión de la gloria de Cristo nos sostiene cuando las circunstancias parecen oscuras. Así es. La voz del Padre sigue resonando con la misma autoridad. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. También hoy. En un momento de opiniones, en un mundo lleno de opiniones, de filosofías y voces contradictorias, el creyente debe fijar su mirada en Cristo y obedecer su palabra. Cuando todo lo demás desaparece, como desaparecieron Moisés y Elías, solo Jesús permanece. Él es suficiente. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios y Él es nuestra esperanza segura. La invitación final de este pasaje es clara. Subamos al monte para conocer a Cristo, pero descendamos al valle para servirle con fidelidad. Quien ha completado la gloria del Señor no puede volver a vivir de la misma manera. La verdadera experiencia con Dios no termina en la emoción del encuentro. Produce una vida transformada, una fe firme en medio del sufrimiento y una esperanza inquebrantable en la gloria verdadera. Una frase para reflexionar y recordar. La gloria de Cristo no fue mostrada para impresionar a los discípulos, sino para fortalecer su fe y prepararnos para seguir al Salvador hasta la cruz, con la certeza de que después del sufrimiento siempre viene la gloria, como dice Romanos capítulo 8, versículos 17 al 18. Ahora usted dice, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero experimentar la gloria de Dios así como los discípulos la experimentaron. Bueno, muy bien. Maravilloso deseo. Lo primero que usted tiene que aceptar es al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Saber que es el único intermediario, el único que le puede salvar. Y verá la gloria de manera llena de bendiciones, llena de cosas maravillosas y mañana en los cielos la vida eterna. Repita la oración de fe para convertirse en un verdadero hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí
derramando su sangre para ser redimido y para que me lave todos mis pecados, ¿no es cierto? Ahora mismo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, para que abra mi camino al cielo. Y le pido que me selle y me llene con su Espíritu Santo, y escriba mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias al Padre por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida, porque todo el mundo se cree hijo de Dios. No es así. Es el que lo reconoce, el que camina bajo sus pisadas, el que obedece su palabra. Mañana experimenta su gloria y sabrá que tiene vida eterna. Nosotros los bendecimos a ustedes, porque seguro que una vez que ha aplicado la palabra de Dios a su vida, usted la va a enseñar a otras personas. Usted la va a enseñar a su familia, amigos, compañeros de trabajo, para que conozcan también a Cristo, su gloria y mañana la vida eterna. ¿Sí? Nosotros desde acá los bendecimos y les deseamos que esa gloria del Señor esté sobre ustedes que lo han encontrado. Envíe esta palabra a otros para que otros también conozcan la gloria de Cristo. Dios les bendiga abundantemente.